Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Laith Marouf. Laith es un periodista con base en Beirut que está cubriendo el asalto y la ocupación israelí de partes del Líbano y también de Palestina. Laith, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Late welcome back to India and Global Left. Encantado de estar aquí. Muchas por la invitación. If we could begin by your Si pudiera empezar con su análisis de la situación en Líbano, especialmente desde el 2 de marzo. Hay informes que hablan de que la entidad sionista ha matado a unas 2.400 personas en Líbano y que además hay 1 millón de desplazados. Un informe de hoy dice que se han destruido 62.000 edificios. Si puede, describa qué ha ocurrido desde el 2 de marzo en concreto. What has happened since March 2 in particular? Sí, obviamente los sionistas tienen la capacidad de masacrar a civiles y destruir infraestructuras civiles, pero como vemos, no tienen ninguna capacidad para lograr victorias militares sobre el terreno cuando combaten contra Hezbollah. Y por eso atacaron a civiles durante toda la guerra, durante esos 45 días. Y como vemos ahora, al no haber conseguido ninguna victoria militar durante los combates, están intentando mantener posiciones permanentes con una destrucción total de las zonas que ocupan durante el alto el fuego. Por eso Hezbollah ya ha empezado a responder abiertamente en los últimos 2 días. Hoy ha habido al menos 4 operaciones de Hezbollah atacando posiciones de ocupación sionistas dentro del Líbano, así como los puntos de concentración de esas tropas dentro de la Palestina ocupada, en el norte de la Palestina ocupada. Esas cifras que mencionaste, 2.400 personas muertas en el Líbano en esos 45 días, al menos 100 de ellas eran personal médico. Como ocurrió en Gaza, los sionistas decidieron atacar lo más fácil de atacar, que en este caso son los trabajadores sanitarios en sus hospitales o los paramédicos en las bases y en sus ambulancias. Hace apenas 1 hora en la localidad de Kaibin, en el sur del Líbano, pasaba un convoy de periodistas y observadores, y los israelíes atacaron el convoy, matando a personas en uno de los coches, y luego empezaron a bombardear la zona, donde ahora hay varios periodistas atrapados. La Cruz Roja y las ambulancias no pueden llegar hasta ellos. Hay una amenaza clara para sus vidas. Estos periodistas son algunos de los más destacados aquí en el Líbano, entre ellos una periodista muy conocida. Se llama Amal al-Khalil, del periódico Al-Akhbar. En general, lo que vemos es que los sionistas pueden matar a personas, pueden atacar a periodistas, pueden atacar a trabajadores sanitarios, pero no consiguen ninguna victoria militar. Y sobre la destrucción masiva, 62.000 viviendas. En los últimos días, nuestros equipos de Free Palestine TV han estado yendo hacia el sur, incluso más allá de la línea amarilla imaginaria que trazaron los israelíes, y hemos visto decenas de artefactos sin explotar en casas y en campos. Al examinar más de cerca esos artefactos sin detonar, descubrimos que los sionistas están utilizando municiones muy antiguas, algunas que se remontan a los años 70, procedentes de los arsenales que habían acumulado para una posible guerra con Egipto en aquella época. Y muchos de los misiles que supuestamente iban dirigidos a las carreteras, en realidad impactaron junto a ellas. Está claro que ya no les quedan suficientes sistemas de guiado modernos que puedan usar. Así que todo esto indica que los sionistas se están quedando sin municiones. Y eso también le está pasando a Estados Unidos, por supuesto. Si miramos los tanques que tienen desplegados aquí en el sur del Líbano, hay muchos Merkava de generaciones anteriores.
Han perdido al menos 200 tanques en el Líbano en esta batalla, y ya han perdido 1,000 tanques en los combates de Gaza y del Líbano entre 2024 y 2025. Así que se están quedando sin sus tanques más modernos y no pueden mantener el ritmo de producción. Su situación en el campo de batalla es muy difícil, pero como decíamos, todavía pueden seguir matando civiles. En eso son expertos. I'll come to the ceasefire and the possible. Voy a hablar del alto el fuego y de las posibles conversaciones sobre una extensión de ese alto el fuego. Y ahí me gustaría entender un poco contigo las divisiones o las diferencias dentro del Líbano. Pero en realidad, donde quería empezar es con las cuestiones de fondo. La ocupación de tierras libanesas por parte de las fuerzas israelíes, el asalto y los ataques israelíes contra el pueblo del Líbano, y la necesidad de delimitar las fronteras. Parece haber un consenso unánime en el Líbano, desde los líderes drusos hasta el gobierno de Najib Salam en Beirut y el presidente Aoun, y por supuesto Hezbollah. Al menos, según mi interpretación, en este conjunto de cuestiones fundamentales hay un consenso, y ese consenso refleja la voluntad popular del pueblo libanés. Así que, antes de intentar entender algunas de las diferencias y las complejidades internas del Líbano, si pudieras contarnos un poco sobre este conjunto central de temas a los que se enfrenta el país frente a la entidad colonial sionista. Vis-a-vis the Zionist colonial entity. Sí, mira, ahora mismo, en el sur del Líbano, las zonas que los sionistas han trazado en su imaginación con esa línea amarilla incluyen muchas aldeas cristianas, drusas y suníes. De hecho, algunas de las áreas que los sionistas están marcando como detrás de esa línea amarilla, que quieren despoblar, incluyen algunos de los lugares más sagrados para la comunidad drusa. Así que esto no es algo que vaya a ser aceptado por ninguna de las poblaciones del Líbano. Y por eso el gobierno libanés, que fue designado por la embajada estadounidense, no tiene realmente legitimidad para negociar directamente con los sionistas en Washington, D.C. La opinión popular en el país está en contra de la ocupación, y la gran mayoría de los líderes de las distintas confesiones religiosas se han pronunciado en contra de ella. Have spoken against that. The desecration of Christian sites have galvanized. La profanación de los lugares cristianos ha movilizado aún más a la población cristiana. Aunque probablemente sean los más expuestos a la propaganda, tanto de los medios imperialistas occidentales como de los medios saudíes, para que se opongan a la resistencia, ellos, por supuesto, vieron lo que ocurrió en sus aldeas cuando los israelíes las ocuparon. Así que no creo que haya manera de que los sionistas puedan mantener esta ocupación. Y ni siquiera en sus mejores tiempos, cuando había un enorme desequilibrio de poder en los años 70 y 80, fueron capaces de retener territorio. Así que podemos imaginar, con esta nueva resistencia tan sofisticada, que tiene acceso a misiles guiados, drones guiados y todo tipo de tecnología, el daño que puede causar a las fuerzas sionistas que intenten mantener territorio en el Líbano. Israel wants to break down the state of Lebanon. Israel quiere desmantelar el Estado del Líbano, igual que pretende hacer en muchas partes de Asia Occidental. Y una de sus estrategias es crear división y guerra civil en el Líbano, un país que ya tiene una historia de eso. Has mencionado la influencia, o más bien has afirmado con claridad, que la Embajada de Estados Unidos en el Líbano es quien nombra al gobierno en Beirut. Si pudieras contarnos un poco sobre el tipo de relación que existe entre el gobierno de Beirut y Hezbollah, porque algunos análisis son muy simples y superficiales y dicen que se trata de una relación de pura confrontación. Otros, en cambio, sostienen que hay un elemento de cooperación y de competencia. Así que, si puedes desglosar un poco esa complejidad y situar el alto el fuego dentro de ese contexto. Put the ceasefire in perspective of that. Mira, la diferencia entre el Líbano y el resto de la región que los sionistas quieren fragmentar es que en realidad no existe algo como el Estado libanés. Nunca existió.
El gobierno del Líbano ni sus fuerzas militares, desde 1942, desde la creación del país al separarlo de Siria, nunca controlaron las fronteras ni tuvieron el monopolio del uso de la fuerza en su territorio. Y eso es lo que define a un Estado. Así que, ya sabes, Líbano siempre ha dado una reputación a surgir, y cada secta de cada región y cada miembro europeo de sí mismo. Por eso, sin intentar fragmentar algo que no existe es una pérdida de tiempo. Y esto es, en parte, la razón por la que Hezbollah, como movimiento de liberación en el año 2000, cuando liberó el Líbano, decidió no tomar el control del gobierno. Y así se convirtió en el único movimiento de liberación en la historia de la humanidad que liberó un país y no asumió el poder. Fue una decisión que tomó Hezbollah, no solo porque no quería una guerra civil justo después de la liberación, sino también porque el Estado libanés no tiene nada que ofrecer en ese sentido. Y ahora pasa lo mismo. Si Hezbollah y sus aliados, que representan a la gran mayoría del pueblo libanés, quisieran hacerlo, podrían dar un golpe de Estado y en 5 minutos tomar el control de todas las oficinas del gobierno, detener al gobierno de Nawaf Salam y llevarlo a juicio. Pero al día siguiente, los israelíes bombardearán todas las oficinas del gobierno, todos los ministerios, todos los palacios, todas las comisarías, porque dirán que Hezbollah es el Estado del Líbano, ¿verdad? Así que lo que Hezbollah ha decidido ahora es dejar que esos sirvientes de la casa, el primer ministro y el presidente del Líbano, que obedecen a Estados Unidos y a los sionistas, hagan lo que quieran, firmen tinta sobre papel sin valor si les apetece, porque este gobierno no puede enfrentarse a Hezbollah. Este gobierno quiere servir a los israelíes y a los estadounidenses, y no puede ofrecer los servicios que quizá quisiera ofrecer. El ejército del Líbano es demasiado débil. No puede atacar a Hezbollah. Y si lo hiciera, habría un motín dentro del propio ejército, porque el 60% de los soldados y oficiales pertenecen a la comunidad chií. Las milicias fascistas de supremacistas cristianos son solo una sombra de lo que fueron en los años 70, cuando la guerra civil estaba activa. Probablemente queden solo unos pocos cientos, siendo muy generosos, quizá un par de miles, de milicianos cristianos supremacistas armados. Y los escuadrones de la muerte wahhabíes, que son lo último en lo que podrían confiar los estadounidenses y los israelíes, están al otro lado de la frontera, dentro de Siria, y tienen demasiado miedo como para atacar al Líbano. Intentaron atacar a Hezbollah 2 veces en los últimos 15 o 16 meses y perdieron en las batallas fronterizas. Y si HTS al-Julani mueve sus tropas para atacar Líbano, Siria se desmoronará. En total hay unos 60,000 combatientes de HTS que apenas controlan los puestos de control en todo el país. Si los retiran para atacar Líbano, el país se vendrá abajo y cada región se separará. Así que no hay un desafío real, ni interno, ni externo para Hezbollah, salvo una intervención directa de Israel o de Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que ya están haciendo. Así que añadir una firma en un papel por parte del primer ministro o del presidente del Líbano no cambiará la realidad sobre el terreno en el país. Quería preguntarle un poco sobre el eje de resistencia, ya que estamos en medio de estas negociaciones, y también del bloqueo, o bueno, como prefiera definirlo, entre Irán y Estados Unidos. Y ese tema está vinculado con Líbano. Por supuesto, Israel quiere desvincularlo de muchas maneras. ¿Cómo describiría usted el impacto de la resistencia iraní frente a los bombardeos de Estados Unidos en el conjunto del eje de resistencia en la región? Sí, vimos una declaración del Ayatollah Mujtaba Khamenei diciendo que consideran a cada miembro del eje de la resistencia como una parte soberana de Irán,
y que lo defenderán como tal. Así que creo que el hecho de que Irán haya repelido la invasión del régimen estadounidense, haya rechazado el ataque y destruido la base de poder estadounidense en Asia Occidental, ha fortalecido a la resistencia en toda la región. Cualquier duda que la gente pudiera tener después de la caída de Siria o de aquel momento tan desalentador ha desaparecido. Esa euforia que sintieron los sionistas cuando los escuadrones de la muerte wahabíes tomaron Damasco y sus tropas entraron en Siria y llegaron casi hasta las puertas de la capital, los israelíes, esa euforia ya se ha desvanecido. Los sionistas saben que no pueden derrotar al eje de la resistencia sin una implicación directa de Estados Unidos. En Dwittstadt, ahora es rephrased a braces sus límites. Direct involvement has shown its limits, and clearly the United States cannot defeat Iran. Y claramente, Estados Unidos no puede derrotar a Irán sin usar armas nucleares. Por lo tanto, no hay nada que el país pueda hacer hoy que sea diferente de lo que hizo durante esos 45 días de guerra contra Irán. Así que ya sabes, el eje de la resistencia está en ascenso. Yemen probablemente se convertirá en una superpotencia regional por sí mismo. Si tenemos en cuenta que existe una gran posibilidad de que siga el mismo camino que Irán al extender su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Incluso si Estados Unidos no reactiva una guerra en la que Yemen cierre el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿por qué no pensar en que Yemen extienda su soberanía sobre Bab el-Mandeb? Eso lo convertiría en una superpotencia por derecho propio y le generaría ingresos para sacar al país de la pobreza. Así que, ya sabes, el panorama futuro es muy prometedor para los miembros del eje de la resistencia, gracias a los éxitos en el campo de batalla en Irán, en Yemen y en Líbano. So Iran Así que Irán se está convirtiendo en una potencia enorme en la región por su actuación durante esta guerra. Y obviamente, como decías, el gobierno con sede en Beirut no puede desarmar a Hezbollah, y las fuerzas de ocupación, por supuesto, no pueden derrotar a ningún movimiento nacionalista ni anticolonial. En conjunto, el impacto sobre la resistencia en Líbano es positivo, y además mencionabas el elemento de Yemen y del Mar Rojo. Así que la pregunta que me surge es, ¿cuál sería el impacto de ese eje de la resistencia fortalecido en Líbano? Llevamos un rato hablando de Palestina, así que tengo mucha curiosidad por conocer tu análisis sobre eso. So I'm very curious about your analysis on that. Well, everything we're talking about is really about Palestine. Bueno, en realidad, todo de lo que estamos hablando tiene que ver con Palestina. La existencia de la resistencia en Líbano, por ejemplo, no habría ocurrido si no hubiera ocupación sionista en Palestina, ni expulsión de los palestinos de su tierra. Y del mismo modo, lo único que diferencia a Irán de cualquier otro estado de la región es que defiende la liberación de Palestina. Esa es la única razón por la que ha sido castigado, bloqueado, asediado y sancionado durante más de 30 años. Así que cada victoria que tenga ahora el eje de la resistencia contribuirá a la liberación de Palestina. Y cuando Estados Unidos acabe saliendo de la región, la colonia sionista se encontrará sin un patrocinador imperialista. En ese punto, hasta los niños descalzos de Gaza serían capaces de liberar Palestina por sí mismos. Bien, y ahora lo único que vemos, si queremos ser muy optimistas y jugar a este supuesto de que, digamos, Estados Unidos se retira de Asia Occidental y la colonia sionista se queda sola y Occidente abandona su suministro de armas y, en fin, su apoyo financiero, económico y político, mientras Israel sigue teniendo armas nucleares. Ya estamos viendo que el liderazgo del eje de la resistencia está pensando en esa posibilidad. ¿Qué va a pasar cuando los sionistas sean abandonados? Y está claro que alguien tendrá que ir y hacerse cargo de esas armas nucleares antes de que esos fanáticos sionistas arrastren a toda la humanidad a un invierno nuclear en contra de nuestra voluntad. Por eso tenemos que empezar a mirar el modelo del apartheid sudafricano, cuando el mundo se unió y desmanteló las armas nucleares del apartheid en Sudáfrica,
antes del colapso de aquel régimen. Y ayer, los iraníes, creo yo, empezaron ese proceso de intentar poner esta idea en la mente de la gente en Occidente, con su solicitud ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, pidiendo que entre en la Palestina ocupada y ponga todas las armas nucleares y el programa nuclear de la colonia bajo su supervisión. Ese es el primer paso, conseguir que haya gente sobre el terreno que pueda ver dónde están esas armas, para poder avanzar hacia su desmantelamiento. Así, cuando llegue el momento del colapso de la colonia sionista, todos podremos respirar tranquilos y no preocuparnos por un invierno nuclear. And how do you see the ¿Y cómo ves el futuro de los estados clientes a medida que el imperio se debilita, sufre golpes y nadie habla de ello? Probablemente sea una muerte lenta del imperio, pero sin duda un declive del imperio en la región. Ha habido estados clientes. ¿Cuál es tu valoración sobre el futuro de esos estados? Desde luego en el Golfo, pero también pienso en Jordania, en partes del Líbano y por supuesto en África. Y ahora Siria. No son solo fundamentalistas, también son un cliente de Estados Unidos. ¿Cuál es su futuro? What is their future? Look, much of the political Mira, gran parte de las estructuras políticas de la región son artificiales y por naturaleza insostenibles. Incluyen esas fronteras que las potencias imperiales trazaron al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Y a qué me refiero con eso? Fíjate en lo que está pasando ahora mismo con los Emiratos Árabes Unidos. Acaban de anunciar que básicamente están en bancarrota y que están pidiendo un préstamo, ayuda financiera, a Estados Unidos. Hablamos de un país con solo 1 millón de ciudadanos y con algunos de los yacimientos de petróleo y gas más ricos del planeta. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Está claro, su dinero está en los bancos de Estados Unidos y de Occidente, y ya ha sido confiscado. Antes, estos vasallos recibían suficiente dinero del saqueo de sus propios recursos, quizá alrededor de un 10% de su propio gas y petróleo. Han conseguido como una pequeña parte de todo eso que les permite montar esas fiestas en medio del desierto y levantar torres de cristal, con un crecimiento de población totalmente artificial en zonas donde no debería haber tanta gente y crear nuevos centros culturales para el mundo árabe. Mientras tanto, se están destruyendo los centros culturales naturales del mundo árabe, como Siria, Irak o Yemen. Así que, en cuanto esos vasallos artificiales empiecen a derrumbarse, las cosas volverán a su orden natural. Saná, Bagdad, Damasco y El Cairo volverán a ocupar su lugar natural como capitales de la cultura árabe, del comercio y de la población. Incluso Jordania, que ni siquiera existía. Amán, como capital, era poco más que una aldea antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que se impusieran las fronteras. Sabes, el norte de Jordania es básicamente como los suburbios de Damasco, ¿vale? Así que esas fronteras artificiales y esas formaciones políticas forzadas, con esos estados vasallos y sus líderes vasallos, se van a derrumbar en cuanto Estados Unidos se marche. Y eso es el orden natural de las cosas. Cuando hablamos de la liberación de Palestina, la gente piensa, bueno, habrá una liberación de Palestina y luego un Estado palestino. Pero no, en realidad, si se produce la liberación de Palestina, las fronteras del acuerdo Sykes-Picot se desmoronan. Habrá millones de refugiados palestinos desde dentro de Siria, Egipto, Jordania y Líbano que simplemente marcharán hacia allí. Y con ellos irán otros millones que solo quieren ir a visitar Jerusalén por primera vez en un siglo. Y no van a volver. Es el fin de esas fronteras. No habrá un Estado llamado Palestina. Habrá una liberación de Palestina. Pero eso llevará al colapso de todas esas fronteras inventadas y de esos estados fabricados que en realidad nunca deberían haber existido. Y surgirán nuevas formaciones políticas en la región. Así de dramáticos son los momentos que estamos viviendo. La liberación de Palestina y la retirada del poder militar europeo de Asia Occidental van a cambiar
todas esas fronteras. Y todo esto, por cierto, es resultado de hito de Irán. Creo que la gente todavía no ha comprendido lo crucial y lo históricamente decisivo momento en el que Irán está ampliando su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Expanding its sovereignty over the Hormuz Strait. It is as, Es algo tan trascendental, ya sabes, como cuando Gamal Abdel Nasser y Egipto extendieron su soberanía sobre el canal de Suez y lo nacionalizaron. Y la guerra que vino después, la del ataque tripartito de 1956, el ataque británico, francés e israelí contra Egipto, en la que fueron derrotados. Aquello llevó a que Francia y el Reino Unido pasaran de ser superpotencias globales a potencias secundarias, a la sombra de Estados Unidos, que emergió como la nueva superpotencia a raíz de la crisis de Suez de 1956. Hoy, Estados Unidos está dejando de ser la superpotencia debido a la crisis del estrecho de Hormuz, que perdió. Y no hay ninguna potencia europea que pueda reemplazarlo como hegemonía dentro de la jerarquía europea. as the hegemon within the European hierarchy. And therefore, the effect of the demotion of the Por eso, el efecto de la pérdida de estatus de superpotencia de Estados Unidos a causa del estrecho de Hormuz es aún más histórico por cómo está cambiando las cosas. Porque no solo está poniendo fin al poder estadounidense, también está acabando con el poder de Europa Occidental, que se construyó a lo largo de 600 años. Y otra muestra de esto, y sé que me estoy extendiendo un poco, es que si miramos a Yemen e Irán, han logrado destruir la capacidad de Estados Unidos y de Occidente de proyectar poder mediante bloqueos navales e invasiones marítimas. Esa ha sido la base del poder europeo durante esos 600 años, desde el inicio de la invasión de América por Colón. Y esa era está llegando a su fin gracias a los éxitos de Yemen e Irán. of the successes of Yemen and Iran. Indeed, we've been discussing some of these significant. De hecho, hemos estado hablando de la importancia del auge de Irán, sobre todo por haber recuperado el control del estrecho de Hormuz. Me recuerda al momento de la caída del Imperio Safávida, en 1732 o quizá 1726, creo. Y desde entonces, la llegada del colonialismo europeo rompió el comercio libre asiático en la región. Hemos estado comentando la integración de Irán en una Asia en ascenso, sus perspectivas comerciales y el impacto que eso puede tener. También el efecto sobre el sistema del petrodólar, ya que los estados clientes podrían replantearse su relación con Estados Unidos, y eso podría acelerar el proceso hacia un orden liderado por la ONU. O quizá no necesariamente liderado por la ONU, teniendo en cuenta que el sistema financiero chino no está lo bastante liberalizado como para convertirse en la única moneda hegemónica mundial. Pero sí podemos matter un sistema monetario con balonifes. Multi-layered global currency. I was curious to ask you about. Tenía curiosidad por preguntarte, ya que hablabas de esas grandes alternativas, del colapso de las formaciones políticas y de la reconfiguración. No diría redibujar los mapas, sino más bien el resurgir de algo más orgánico en la región. Me preguntaba cuáles podrían ser las fuerzas que unen a estos distintos movimientos. Pienso en algunas de las conversaciones de los años 30 y 40, cuando los visionarios de aquella época veían el final, al menos, de un tipo concreto de orden colonial en el mundo. Claro, ellos nunca quisieron que el orden estadounidense sustituyera al francés o al británico. The France and the British order, but they were talking about secular nationalism. Pero estaban hablando de nacionalismo secular. Muchos debatían sobre el papel de la religión. El idioma empezaba a surgir como una de esas bases naturales que permiten a la gente unirse. Por supuesto, en vuestra parte de la región, la religión es un factor clave, muy importante. En otras zonas lo fue el comunismo. Si miramos hacia adelante, todo parece claro, bastante impreciso, pero me gustaría que compartieras algunas ideas sobre posibles formas de unir lo que, de otro modo, podrían parecer movimientos separados y sin coherencia. Otherwise appear as discrete and incoherent movements. Yeah.
we go back to this idea that Sí, sí. 1956 Cuando volvemos a esa idea de que en 1956 la crisis del Canal de Suez hizo que esos imperios quedaran relegados a un papel secundario, también impulsó a Gamal Abdel Nasser y a Egipto al frente de la lucha por la descolonización. Y bueno, Nasser se puso en contacto con otros líderes del mundo que estaban librando sus propias luchas de liberación y juntos formaron el movimiento del Tercer Mundo, o el movimiento de países no alineados. Gamal Abdel Nasser ayudó a liberar a la mitad de África y además era muy amigo de Lumumba. De hecho, salvó a su esposa y a sus hijos cuando lo estaban asesinando en el Congo. Todo eso fue resultado de la capacidad de Egipto para ganar en aquel momento. ability of Egypt to win that moment. Okay? Well, today it's going to be the same thing. In a different, Bueno, bigger scale, hoy va a ser lo mismo, pero a una escala diferente y más grande. En una realidad donde ya no existe un primer y un segundo mundo, donde no hay un bloque capitalista y otro comunista peleando por quién va a controlar a los pueblos que se están descolonizando, ¿verdad? Hoy no existe nada de eso, salvo un imperio estadounidense con todos sus componentes, que son la OTAN, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, y nuevas superpotencias emergentes como China y Rusia, que no tienen un motivo ideológico en sus relaciones con el resto del mundo, ni intención de ser coloniales o de competir con los pueblos que buscan su liberación. Así que creo que Irán en este momento está en posición de convertirse en el motor de los movimientos de liberación en todo el mundo. liberation movements around the world, and I think we will start seeing. Y creo que empezaremos a ver por cómo de distinto es este momento en cuanto a escala y por la falta de esa doble polaridad que existía después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de un mundo multipolar. Un mundo diferente incluso de lo que los BRICS imaginaban, porque los BRICS estaban lastrados por dos miembros que son en realidad vasallos o muy cercanos a Estados Unidos, como India y Brasil, o mejor dicho, los gobiernos de Modi y de Lula, que frenaron la integración de otros miembros más contrarios a Estados Unidos, como Irán. Ahora Irán está emergiendo como la superpotencia musulmana, y habrá otros que también están surgiendo y alineándose con ella, como por ejemplo la Confederación del Sahel. Such as, let's say, the Sahel Confederacy. We may see things happen in the Horn of Africa. Podríamos ver que pasen cosas en el Cuerno de África si Yemen se implica. Ya sabes, Yemen, Somalia, Djibouti y Eritrea son pueblos que están muy mezclados entre sí, con una historia enorme en común. Y a medida que los Emiratos y los israelíes se retiren del Cuerno de África, es muy probable que Yemen empiece a desempeñar un papel en la liberación de esa región. De forma parecida, Sudáfrica está en una posición privilegiada para empezar a mirar hacia la región del África Austral, no solo hacia su propio país, y ver cómo mitigar el daño del colonialismo, esa fragmentación de Zimbabue, Zambia, Namibia y otros, que en realidad son el mismo pueblo que Sudáfrica. En fin, el cielo es el límite. Look, the sky is the limit, but Iran and the axis of resistance know and can Irán see y el eje de la resistencia saben y pueden ver los efectos de lo que están haciendo y las posibles repercusiones globales que eso puede tener. Pero ahora mismo son otras naciones las que deben coger el toro por los cuernos y actuar. De hecho, si cualquier otro país del planeta iniciara una guerra con Estados Unidos en este momento, y no hablo de potencias como China o Rusia, si algún país de América Latina decidiera ahora ir a la guerra con Estados Unidos o mostrarse más firme militarmente, Estados Unidos no está en condiciones de librar ninguna batalla. Ha abusado de su propio arsenal. Le queda más o menos un 25% de sus reservas de armas más avanzadas y está sangrando económicamente. and is bleeding economically. I have one final question, and Tengo una última pregunta. ¿Qué tipo de medios crees que, teniendo en cuenta que tanto tú como yo trabajamos en los medios, de una forma u otra, porque los consumimos, los producimos, formamos parte de ellos, nos guste o no, y mirando hacia adelante, dado que estos movimientos son tan grandes y tan transnacionales en muchos sentidos,
No se trata solo de un país enfrentándose al imperialismo, sino también de la gente dentro de los países. Incluso cuando sus gobiernos no se han opuesto al imperialismo y al sionismo, hay personas en todo el mundo que sí lo han hecho. Y con eso hay un componente mediático, alternativo o del tipo que sea, según como lo definas. Mi pregunta final es, ¿qué tipo de medios crees que surgirán de este nuevo orden que acabas de describir? Sí, ya llevamos en la última década viendo cómo surge este nuevo tipo de medios en distintas formas. A medida que aparecía este nuevo mundo multipolar, no podíamos definir sus detalles, y todavía no podemos. Pero en los últimos 2 años y medio, desde que comenzó el genocidio en Gaza y la llamada inundación de Al-Aqsa, está claro que el periodismo ciudadano, por un lado, las personas que no están formadas ni lo hacen porque quieran ser periodistas, y, bueno, lo crimen que sufren de esa vez, se ha convertido en predominante de hechos, ¿vale? No hay filtro. En el mismo instante, la gente está, ya sabes, transmitiendo esa realidad, y no hay forma de que los grandes medios con miles de millones de dólares detrás puedan competir con eso. Y no es solo por el acto de una persona que sube un video, sino por el tsunami de ciudadanos que interactúan con ese contenido, que lo amplifican. Así que incluso los algoritmos no podían seguir el ritmo de esa avalancha. Por ejemplo, con la cantidad de gente compartiendo contenido desde Gaza, el material de periodistas ciudadanos en Gaza, toda la censura del mundo no podía alcanzar esa realidad. Hemos visto lo importante que es el periodismo ciudadano. La segunda parte del cambio que hemos visto, por supuesto, es el periodismo militar. Los medios militares de Hamas, de Hezbollah o ahora de Irán están produciendo contenidos muy detallados y muy bien realizados desde los campos de batalla. Son piezas más potentes que, digamos, aquellos vídeos que se proyectaban en los cines durante la Segunda Guerra Mundial. Es propaganda de guerra convertida en arte de alto nivel. Así que esa es otra forma de periodismo que estamos viendo ahora, innovadora, diferente, un cambio real. Y por último diría que cuando miramos proyectos como vuestro canal, India and the Global Left, o Free Palestine TV, no podemos definirlos como periodismo ciudadano, pero sí como periodismo alternativo. Contenidos financiados y apoyados por los propios espectadores, donde no hace falta esperar a que una organización o un partido político o un gobierno nos dé dinero. Los espectadores son quienes lo financian. Les gusta, lo apoyan y por eso lo financian. Así que una vez más, esto es otra muestra de cómo las formas antiguas de los medios y del control mediático se están desmoronando. Y no creo que los imperialistas hayan encontrado soluciones para controlar el relato en estas circunstancias. Ya sabes, desmonetizar a alguien o quitarle la plataforma no hace que desaparezca. Simplemente buscan la manera de esquivar eso. Y los medios siguen llegando a la gente. No pueden hacer frente a este tsunami si todos nosotros estamos produciendo programas, si todos estamos documentando nuestra vida y emitiéndola. Es un número ilimitado de personas participando en la producción y el consumo de medios, con el que los medios tradicionales, por grande que sea su presupuesto, no pueden competir. Por supuesto. Rojamos Leith. Muchísimas gracias por sus respuestas y por tu tiempo. Y agradezco. Y espero para guardes, bro. Muchas gracias, Joe Tishman. Nos vemos pronto. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo.
Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.